Bienvenidas a mi canal, soy Sara. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer los patrones de la falda trasero y las modificaciones del patrón base trasero. Pasito a pasito comenzamos. Ahora le vamos a dar la vuelta, vamos a abrir esta pinza porque en el otro lado esta pinza no es tan grande. Aquí iría la marca de la cintura y aquí va la marca del largo del submamario. Se me olvidaba que faltan las marcas de la línea del hilo para luego poner en el patrón. Hacemos escuadra abajo en esta línea y hacemos una vertical para arriba, y en este hacemos lo mismo, aunque en estos son bastante fáciles de identificar, pero por si acaso, así sabemos que la dirección del hilo va en vertical. Ahora sí, le damos la vuelta. Aquí tenemos la marca, marcamos las tres, la línea de busto, y esta es la línea de largo del submamario, y esta es la línea de cintura. Entonces, la línea de cintura, la línea de largo del submamario y la línea del busto. Aquí habíamos subido a 5,5 centímetros, ahora vamos a subir 4,5 centímetros. Y desde la línea del busto hacia arriba vamos a subir también 2 centímetros. Hacemos escuadra, más o menos. Con la línea de abajo. Y hacemos una pequeña marquita. Ahora vamos a unir esta con esta. Y ahora en la línea del largo del submamario vamos a marcar 5 centímetros. Le vamos a hacer la línea porque aquí es donde va a ir la primera pinza. Y ahora de aquí hacia abajo marcamos 2 centímetros, que es el ancho que nos va a tener la pinza. Y ahora desde el vértice ya tendríamos nuestra primera pinza. Ahora unimos desde aquí hacia los 5 centímetros. Espero que no sea muy lioso, que al verme hacerlo que lo estéis entendiendo. Ahora vamos a marcar la línea de cintura, y aquí es donde vamos a hacer la otra pinza. Vamos a marcar desde el borde 5 centímetros y vamos a subir 1,5 centímetros. Y ahora hacemos la pinza. Ahora desde el contorno de cadera hacia arriba
subimos 29 centímetros, antes habíamos subido 30. centímetros. Y aquí también vamos a marcar los 29 centímetros. Entonces, ahora de aquí vamos a hacerle la forma hasta el vértice. Entonces, esta sería ya la parte del otro lado, y ahora aquí nos vamos a meter 1 centímetro. Y ahora de aquí a aquí le hacemos la formita. Ahora vamos a cerrar las pinzas para ver dónde coincide para acabar de hacer este cachito de aquí. Entonces, la pinza de arriba, marcamos. Esto es la parte de arriba y ahora vamos hacia la de abajo. Ya tendríamos una pinza cerrada. Y ahora vamos a cerrar la otra. Desde arriba apretamos bien y hacia abajo. ¿Veis? Ya tendríamos las dos pinzas cerradas. Entonces, esta iría así, esta iría así, y ahora unimos. Y ya tendríamos nuestro trasero. A la hora de marcar, esto lo doblamos o lo cortamos y ya tendríamos el otro lado hecho. Mira, a ver, esto se doblaría así para ir eliminando todos los excesos y ya veríamos solo este cachito. Entonces, esta sería un lado y este sería el otro. Vamos a hacerle las marcas por donde están las otras para saber la dirección del hilo. Que igual para las que no sabéis, como me pasaba a mí, os debo de estar hablando en chino. Entonces luego cuando lo pongamos en la tela ya os enseño. Ahora vamos a empezar a hacer la parte de abajo. Vamos a comenzar haciendo una línea recta, pero esta vez solo la vertical. De momento la horizontal no la vamos a hacer. Y ahora os voy a explicar el porqué. Hacéis una línea larga de 1 metro por lo menos. Así, mirad. El patrón de antes os había dicho que no lo iba a cortar porque nos iba a hacer falta ahora. Por la línea de pinza que habíamos hecho, lo vamos a poner arriba del todo, que coincida la línea de pinza con la línea que hemos hecho. ¿Por qué? Porque si ahora hiciéramos una horizontal, nos faltaría un cachito de tela, lo que os explicaba antes de que si queréis que os quedara recta o en forma de pico, pues ahora pasa igual. Yo, como quiero que me quede en forma de pico, la falda también tiene que quedar en forma de pico para que no me falte ese cachito de tela. Entonces, esto lo vamos a poner que coincida bien la pinza, ¿veis? Así está abierta, la vamos a cerrar. La pinza que coincida
con la línea perfectamente. Y ahora, donde empieza, arriba la marcamos, ¿veis? Aquí termina, marcamos la pinza, o sea, la pieza. Y en el otro lado, ¿veis? Aquí la marcamos igual. Y ahora vamos a hacer una línea recta uniendo estas dos piezas. Ahora vamos a marcar, a ver que me quite la mano de delante, vamos a marcar la línea de pinza, que es esta, y va aquí, y aquí acaba. Ahora vamos a hacer dos verticales, una aquí y otra aquí, y una en horizontal aquí, para que veamos lo que le hemos tenido que añadir. Entonces, yo voy a utilizar la escuadra. Vamos a escuadrar primero lo que nos ha faltado, lo que nos faltaba de tela, para que quede perfecto y no nos falte nada. Así. Y ahora vamos a hacer una paralela, o sea, una vertical, perdón. Vamos a tener que hacer otra escuadrar arriba para poder sacar el largo. Y ahora sí, ya con esta recta y la escuadra, y luego comprobamos con el patrón que esté bien. Ahora cogemos el patrón y lo volvemos a colocar. Tiene que coincidir, ¿veis? Esta tiene que coincidir con esta. Y esta con esta. Y no coincide del todo. Lo voy a hacer en rojo para que no nos despistemos con la línea, porque después no nos va a coincidir en el vestido. Nada, era solo una botina. Ahora sí, este patrón ya lo podemos recortar. Este va así. Este sería el trasero de la parte de atrás, con esto abierto. Esto lo marcaríamos así, cada uno con su lado. Y ahora vamos a empezar a hacer la falda. Perdón. Yo la falda la tengo desde mi cintura al suelo, tengo 1 metro. A ver. Entonces, vosotras con la cinta métrica marcaréis desde la cintura
Esto lo dejáis aquí, bien colocado. Desde la cintura hacia abajo, 1 metro. Y luego, el largo de cola son 50 centímetros. En total sería, en mi caso, 1,50 m. Es lo que tenéis que marcar. Entonces, el metro me va aquí. Aquí me iría el metro. Y ahora vamos a marcar nada, los 50 centímetros los marcamos después porque los marcamos. Esta es la del medio y esta va a ser la parte más larga de la cola, este cacho, porque es justo el central. Sería este sería el central. Aquí es donde va a ir la cremallera y los botones. Desde aquí hasta aquí más o menos iría la cremallera y los botones, y este sería el cacho más largo de la cola. Entonces, donde hemos marcado el metro, donde iría nuestro metro de largo, vamos a hacer una horizontal. Vamos a hacer una horizontal donde está el metro de largo. Ya estiramos porque nos va a hacer falta seguramente ya esta línea recta. Y ahora, desde el metro hacia abajo, marcamos 50 centímetros. Mirad, en mi caso no me llega el papel. Aquí están los 50 centímetros, no me llegaría el papel. Voy a pegarle con celo otro cachito de papel. Para hacer esta falda nos van a hacer falta varios cachos, porque esto se va a cortar por aquí. Perdón. Esto lo vamos a cortar por aquí. Y aquí le vamos a ir añadiendo a cada lado un cacho de papel para ir dándole el vuelo a la falda. Entonces para esta nos van a hacer falta muchos cachitos. Voy a empezar pegando el papel. Como veis, aquí lo he dejado bastante separado porque desde esta línea hacia aquí nos van a hacer falta 23 centímetros, que es lo que va a salir el vuelo por este lado. Es el que más, al que más vuelo le sale. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer primero estas líneas más largas. Que coincidan bien. Así. Ahora vamos a marcar 50 centímetros desde el largo de la falda. Hasta aquí había 1 metro. Ahora vamos a marcar 50 centímetros, que es lo que yo le voy a hacer de cola. Vosotras podéis hacerle más cola o menos cola, o más vuelo o menos vuelo, eso como vosotras veáis. Yo es la que considero que le queda mejor.
Ya probé hacerle más cola y menos cola y no me gustaba. Entonces este es el tamaño que más me ha gustado de la cola. Vamos a hacer esta línea mucho más larga. Vamos a empezar. Esta es la parte más larga de la cola. Y ahora vamos a hacer desde los 50 centímetros hacia arriba, vamos a subir 15, porque vamos a ir dándole la forma redondeada a la cola. Entonces vamos a subir 15 centímetros. Y vamos a marcarla la horizontal. Si os acordáis, en la parte de delante del vestido, para que hiciera más vuelo, para que hiciera la forma redonda del vestido, le bajamos en el lateral, que el lateral sería este, le bajamos 10 centímetros. Entonces, en este caso también hay que bajarle esos 10 centímetros para que unan uno con el otro. Esta sería lo que va al suelo, así que de aquí bajamos 10 centímetros. Vale, ahora vamos a empezar, ya que este lado tengo papel suficiente. Perdón. Vamos a comenzar haciendo el lado exterior. Entonces, vamos a ir a la parte de abajo. Perdón por el movimiento de cámara. Este tiene que llegar hasta aquí. Y tiene que empezar aquí. Entonces vamos a darle vuelo. El vuelo se lo damos hacia la derecha y en este caso le vamos a dar 9 centímetros y medio de vuelo. Aquí vamos a marcar los 9 centímetros y medio. Vosotras, como no sé si tendréis una regla tan larga, aquí vais a tener que poner la cinta métrica. Entonces con celo pegáis justo en la esquina de arriba, aquí y aquí, que es donde empieza y termina el vuelo de este lado. Aquí pegáis y aquí, y luego ya vais marcando como si fuera una regla. Yo lo voy a hacer con la escuadra. Ya tenemos un lado del vuelo del vestido. Ahora vamos a hacer este lado, porque luego vamos a cortar y vamos a hacer el lado que falta aquí y el lado que falta aquí y las curvas. Entonces, este es el lado
Este es el lado más... Este es el lado más largo. Hasta aquí va a llegar nuestro vestido. De aquí hacia la cintura, hacia arriba, hay 1,5 metros. Entonces aquí yo le voy a marcar 23 centímetros de vuelo. Y ahora le vamos a tener que pegar papel desde aquí hacia arriba. Por eso os explicaba al principio, os enseñaba los patrones a tamaño real, porque aun haciendo esto en pequeño es bastante grande, entonces no me entra en la cámara. Si lo tuviera que hacer a tamaño real, estoy casi segura que no me entenderíais. Espero que así me entendáis. Entonces le vamos a rellenar esto de papel hasta aquí arriba, porque esto va a ir así. Entonces, cogemos un cacho de papel, he alejado un poco la cámara para que lo veáis entero, y lo pegamos. Y ahora ya tenemos el papel necesario para hacer el lateral. A ver. He alejado un poco la cámara para que se vea todo entero. Entonces ahora vamos a unir desde aquí hasta aquí, que eran los 23 centímetros que le hemos añadido al centro. Entonces marcamos, vosotros lo vais a tener que marcar con la cinta métrica, como os dije antes. Y ahora lo que vamos a hacer es recortar, porque ahora hay que añadirle papel a este lado y a este para hacer el vuelo de la falda. Aquí abajo no se lo voy a quitar todo para ver dónde va la línea de suelo. Luego ya le vamos, cuando ya estén los dos laterales hechos, es cuando vamos a cortar, hacer la forma redonda a la falda. Ahora vamos a recortar el otro lateral. Con el papel sobrante es con lo que vamos a ir rellenando los huecos que nos faltan para poder hacer el patrón entero. Y ahora vamos a abrir la línea de pinza. Ahora ya los tendríamos. Ahora le vamos a poner, vamos a quitar este primero y vamos a trabajar ahora mismo solo con este. Vamos a pegarle un cacho de papel, lo pegamos con celo. Y ahora, este empieza aquí, pero va a terminar aquí, a los 15 centímetros que habíamos marcado antes. Entonces vamos a estirar la línea horizontal que teníamos
Y aquí le vamos a hacer, aquí vamos a marcar 10 centímetros. Y ahora vamos a unir desde aquí hasta aquí. Y ahora con la curva vamos a unir desde aquí hasta aquí. Lo voy a marcar con la curva de cadera grande porque con la del escalímetro no me da. Y aquí ya tendríamos uno de los patrones laterales hecho. Vamos a cortarlo. Ya tendríamos el patrón que va justo en el medio. Ahora vamos a hacer el otro. Ahora hay que añadirle a este papel por este lado. Y este va desde aquí hasta aquí. Lo vamos a pegar con celo. Ya lo tenemos todo pegado. Y ahora vamos a estirar esta línea. Y ahí le vamos a dar 11 centímetros. Y ahora unimos con el principio. Y ahora con la línea curva unimos desde aquí hasta aquí. Así. Y ahora ya tenemos el otro patrón hecho. Ahora lo vamos a recortar. Así es como quedarían, ¿veis? Si os fijáis, abajo hace la forma del círculo. Ahora si ponemos el que va delante, si os fijáis, ¿ves? Casan perfectamente. Esto sería la parte de detrás y esta sería la parte de delante. Como aquí ya tenemos las líneas rectas de
del vestido, o sea, del patrón inicial, aquí es donde vamos a marcar para saber la dirección del hilo. Ahora ya tendríamos todos los patrones hechos. En el siguiente tutorial os voy a enseñar la primera parte de cómo coser el vestido. Espero que os haya gustado y me hayáis entendido. Todas las dudas que tengáis os las intentaré resolver. Si alguna modista me está viendo y algo no lo estoy haciendo bien, que por favor me lo diga, para así solucionarlo en los próximos proyectos. Un saludo y hasta luego.